casos, siendo preferentemente entre las semanas 27 a 37 de gestación. Solo 10% se presentan antes de las 27 semanas y 20% después de las 37, pero también en hasta un 30% de los casos puede presentarse después del parto. Generalmente 48 horas después de que se resuelve el embarazo, pero también hasta 7 días después de esto. En 20% de estas mujeres que presentan el síndrome posparto no tenían ningún antecedente o ninguna manifestación de preeclampsia, estaban completamente asintomáticas, pero en la mayoría, 80%, había alguna evidencia de hipertensión, de proteinuria, etc. Cuando se presenta después del parto, el pronóstico es mucho peor, teniendo mayor riesgo de que presenten falla renal o edema agudo pulmonar. El diagnóstico se hace, pues, sencillamente teniendo todas las manifestaciones de laboratorio en una mujer embarazada de lo que define este síndrome. Para tener la forma completa del síndrome de HELLP hay que tener entonces hemólisis, incremento en las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Y algunos otros datos que nos hablan de la severidad son malestar general, vómito, dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, que este es muy importante, ganancia de peso excesiva y edema generalizado. La hemólisis es uno de los principales criterios diagnósticos y esto pues nos va a llevar a anemia microangiopática por la fragmentación de los eritrocitos que va a ser secundaria al daño endotelial y al depósito de fibrina en las paredes vasculares, encontrando pues los típicos esquistocitos y todos los datos que vamos a tener de anemia, ¿no? Disminución en la hemoglobina, el hematocrito, la DHL elevada, las aptoglobinas bajas, etcétera. A nivel hepático, la elevación de las transaminasas, pues lo que nos reflejan es un daño en la microcirculación hepática con una consecuente daño en su función, y hay algunos otros marcadores como es la glutatión S-transferasa A1, que es un indicador mucho más sensible y temprano de daño hepático agudo, pero que sin embargo no se evalúa de manera rutinaria y no forma parte de los criterios diagnósticos del síndrome de HELLP. El daño endotelial, la activación y la agregación plaquetaria y por consecuente un incremento en el consumo periférico, pues es lo que va a originar la trombocitopenia de este síndrome. Y en el embarazo, como ya también nos comentó el doctor Montaño, pues hay otras causas que también pueden influir en la trombocitopenia, como es la trombocitopenia gestacional, la inmune primaria o la preeclampsia. Habitualmente es raro que encontremos menos de 100,000 plaquetas cuando hablamos de una trombocitopenia gestacional o de preeclampsia, pero es muy frecuente que sean conteos más bajos si se trata de una inmune primaria y pues en el síndrome de HELLP también pueden estar muy disminuidas. Esta imagen únicamente pues, nos ejemplifica como en mujeres embarazadas sanas, a comparación de mujeres no embarazadas, el conteo plaquetario de manera normal va a estar más disminuido sin que eso genere ninguna patología. Y aquí podemos ver cómo están distribuidas la prevalencia de las diferentes causas de trombocitopenia de acuerdo al trimestre y de acuerdo a la gravedad de la trombocitopenia. En lo que se refiere a lo que estamos hablando ahorita, que entra en los trastornos de enfermedades hipertensivas del embarazo, que es el color azul, podemos ver que si tenemos una embarazada en el tercer trimestre y con un conteo plaquetario muy bajo, menor a 50, debe de ser nuestra primera sospecha diagnóstica. Si no es tan grave la trombocitopenia, es generalmente mayor a 100, también forma una parte importante, sería nuestra segunda sospecha, pero es más común que sea trombocitopenia gestacional. Y así, si es en el primer trimestre, que es algo raro, pues muy probablemente se debe a una trombocitopenia inmune primaria. Y para clasificarlo, pues tenemos la clasificación de Tennessee, que esa nos va a hablar de un HELP verdadero o un HELP parcial o incompleto. Verdadero si cumple los 3 criterios, plaquetas menos a 100,000, AST mayor a 70 unidades por litro y DHL mayor a 600. Va a ser parcial o incompleto si solo tenemos 1 o 2 elementos de esta triada y el incompleto puede evolucionar al verdadero o completo. La clasificación de Mississippi nos habla un poco más de la severidad, existe clase 1, clase 2 y clase 3. En las 3 clases está alterada la DHL más de 600, la AST está elevada más de 70 en clase 1 y clase 2 y más de 40 en la clase 3, y el conteo plaquetario es lo más importante. En la clase 1, que es el estado más grave, vamos a tener unas plaquetas menores a 50,000, clase 2 de 50,000 a 100,000 y la clase 3 más de 100,000.
Las manifestaciones clínicas principales de estas pacientes son dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el epigastrio, presentándose en un 40-90% de las pacientes, náusea y vómito, que generalmente tienen un inicio agudo o rápido y que los pacientes suelen referir malestar general pocos días antes del dolor abdominal. Puede haber además, en 85% de los casos en promedio, proteinuria, hipertensión, cefalea en hasta un 60%, algunos síntomas visuales en hasta 20%. En la mitad de las pacientes se presenta ganancia de peso excesiva y edema generalizado y pocos casos, 5%, llegan a presentar ictericia. Pero como les decía al principio, algunos pacientes pueden tener síntomas inespecíficos y que los médicos lo lleguen a confundir con una infección viral y entonces se retrase todo el diagnóstico y el tratamiento. Si llega a presentarse la ruptura espontánea de un hematoma subcapsular hepático, lo cual es más frecuente que pase en el lóbulo derecho, la sintomatología va a ser de un inicio súbito con dolor epigástrico intenso que se irradia hacia la espalda y hacia el hombro derecho y que pues, va a generar anemia e hipotensión. Esto debe detectarse de manera pronta ya que tiene una alta morbimortalidad tanto materna como fetal y también es algo que puede presentarse en el posparto. El diagnóstico diferencial pues representa un gran reto ya que tenemos que, por lo vago de su sintomatología, pues poder distinguir si se trata de solamente una gastroenteritis, un apendicitis, enfermedades vesiculares, trombocitopenia inmune, de tejido conectivo, etcétera. Y lo más difícil a veces es poder hacer el diagnóstico diferencial de estas tres entidades, el hígado graso agudo del embarazo, la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué es tan complicado? Pues porque comparten muchísimas de las manifestaciones clínicas y de laboratorio, como todas presentan un grado variable de anemia hemolítica microangiopática, todas pueden cursar con alteraciones neurológicas, con sintomatología abdominal, la DHL va a estar elevada, de acuerdo a la gravedad o a la evolución, pueden cursar todas con coagulopatía, etcétera. Entonces, lo que nos puede ayudar a definirlo, pues es la intensidad de cada una de las manifestaciones o ya algunos estudios más específicos, pero que en la mayoría de los lugares o no se cuenta con ellos, como es la determinación de nivel de Adams 13, o si contamos con ese estudio, el resultado nos llega muchísimo tiempo después. El manejo en general del síndrome de Hell, pues lo primordial va a ser estabilizar a la madre, evaluar la condición fetal, el obstetra decidirá si está indicada o no la interrupción inmediata del embarazo, el uso de medicamentos antihipertensivos, utilizan los ginecólogos el sulfato de magnesio como una medida de neuroprotección y aquí justo un ginecólogo me hacía un comentario al respecto que a veces es algo que no está descrito, pero que en terapia intensiva cuando está la paciente con este manejo y tiene el sulfato de magnesio como neuroprotector, olvidan poner la oxitocina o estos otros fármacos y entonces el sulfato de magnesio es también un vasodilatador e inhibe las plaquetas. Entonces a veces piensan que está teniendo alguna complicación secundaria y únicamente es que efectos secundarios de estos medicamentos están generando mayor hemorragia transvaginal. Pero bueno, sabemos que el parto es el único tratamiento efectivo y curativo de esta patología. Si tiene menos de 34 semanas de gestación y la paciente está clínicamente estable, se puede retrasar el parto hasta 36 a 48 horas para poder utilizar corticosteroides como maduradores pulmonares. Y al hacer el uso de estos medicamentos se ha visto que también mejora el conteo plaquetario de la madre, aunque no se trate de una trombocitopenia inmune. Pero se ve incremento en el conteo plaquetario que podemos evaluar, empieza a elevar desde las 12 horas después de que se administra, pero recomiendan que se haga una citometría hemática 24 a 48 horas después para ver el incremento que se pudo generar con esa medida. La dosis que utilizan es de dexametasona, 10 miligramos IV cada 12 horas, hasta que se lleve a cabo el parto y posteriormente 3 dosis adicionales. Y bueno, cuando sea necesario, pues también dar apoyo transfusional, sobre todo si la paciente está cursando con sangrado activo o para prevenir hemorragias graves, si va a llevarse a cabo el procedimiento quirúrgico. Al respecto del uso de los corticosteroides hay muchos estudios y en diferentes metaanálisis finalmente se apoya y se ha encontrado una mejoría estadísticamente significativa en mejoría del conteo plaquetario, en disminución de la DHL que veíamos que eran parámetros de severidad de esta enfermedad, mejoría también de los niveles de las transaminasas, sobre todo de la ALT,
disminución de los días de hospitalización y los días de estancia en terapia intensiva, alrededor de 3 a 4 días menos cuando se utilizan estos fármacos, disminución del requerimiento transfusional también con el uso de los corticosteroides. Sin embargo, en ninguno se ha encontrado que impacte en cuanto a la mortalidad materna, a la morbilidad global, ni al distrés respiratorio que pueda presentar el bebé. Este otro metaanálisis igual confirmó una mejoría estadísticamente significativa en los mismos parámetros que ya comentamos y trató de buscar factores de riesgo con los que pudiéramos predecir que al paciente le iba a ir bien o no con el uso de corticosteroides. Y lo que encontró es que se asoció a una mayor mejoría si tenía conteos plaquetarios basales más bajos o DHL más baja, y que utilizar altas dosis de corticosteroides también iba a mejorar las enzimas hepáticas. Concluyendo con esto, que tal vez los únicos pacientes que iban a estar más beneficiados eran aquellos que se encontraban en la clase 1 de esa clasificación, que comentábamos que eran los más graves y los que tenían un conteo plaquetario más bajo. Como complicaciones de este síndrome, pues tenemos la coagulación intravascular diseminada, desprendimiento de placenta, falla renal o hepática, edema pulmonar, hemorragia a cualquier sitio y complicaciones cerebrovasculares. No vamos a hablar de todas, ya no me dejaron tiempo los doctores, solo vamos a tocar brevemente algo de la coagulación intravascular diseminada en el síndrome de HELLP, que como sabemos este es un desorden trombohemorrágico secundario a una condición clínica subyacente, que en este caso pues es el síndrome de HELLP secundario al embarazo, con una activación alterada de la coagulación, formación de fibrina intravascular y un aumento en la fibrinolisis. La tasa de presentación de CID en el embarazo de manera general va de 0.3 a 0.35%. En países desarrollados las principales causas son la preeclampsia y el síndrome de HELLP, y en países en desarrollo el desprendimiento de placenta y la hemorragia posparto. Otras complicaciones, además del síndrome de HELLP que pueden ocasionar CID, pues